Bueno, pues mis queridos ciberescuchas y cibernautas, revisando algunos temas sobre neuroanatomía, vamos a ver un poquito lo que es la aproximación histórica y conceptual a la neurociencia cognitiva, ¿no? Esto es de Carles Herrera, de la Universidad de Barcelona. Vamos a revisar, dice, se revisa críticamente las raíces históricas que han determinado el surgimiento de la neurociencia cognitiva como disciplina de síntesis entre la psicología cognitiva, la neurociencia y las ciencias de la computación, así como sus relaciones con la psicología y el grado de implantación en España. Se propone que la neurociencia cognitiva es una ciencia normal en sentido kuhniano y sostiene que el cerebro humano está organizado en módulos funcionales discretos sustentados por la actividad de poblaciones neuronales con localización anatómica específica que interaccionan entre sí para originar las actividades mentales. También dice aquí cuál es lo importante, las palabras claves es la psicofisiología, la neuropsicología, la psicología cognitiva, neurobiología, funciones humanas superiores, cerebro-mente, ¿no? ¿Qué vamos viendo? Principalmente este es un artículo científico, ¿cómo lo identificamos? Tiene su resumen en dos idiomas, inglés y español principalmente, las palabras claves, ¿no? Neurociencia cognitiva cuenta con la leyenda que el nombre de neurociencia cognitiva se gestó hacia finales de los 70 en el asiento trasero de un taxi en Nueva York, ¿no? Es una historia muy particular. Dice, en ese taxi, Michael S. Gazzaniga y George A. Miller se dirigían a una cena de trabajo con un grupo de colegas de otras universidades americanas que se habían propuesto coordinar esfuerzos para estudiar el abstracto cerebral de la mente. Una empresa que hasta entonces no tenía nombre propio. Cierta o no la historia, lo cierto es que desde entonces la neurociencia cognitiva, aquí data de 1998, se ha ido forjando durante estos años como una disciplina con entidad propia y reconocida por la comunidad científica a caballo entre la psicología cognitiva y la neurociencia. A finales de los 70, ¿no? En un taxi. Yo les sugiero que vayan haciendo sus con Miller, acuérdense que ya lo habíamos visto en otra clase, ¿no? No es el mismo, pero es similar a ir haciendo estas asociaciones. Ya lo habíamos visto en otra explicación. Y bueno, el primer uso público de la denominación neurociencia cognitiva, que es así como pregunta de examen casi, corresponde a un curso que con este nombre organizaron los ya aludidos Gazzaniga y Miller, ¿no? En el Cornell Medical College en 1976, sobre las bases biológicas de la cognición humana. El objetivo, enfatizar la comprensión de esta partiendo de la consideración que la aproximación más apropiada era la de estudiar sujetos humanos sanos con las técnicas de las ciencias del cerebro en concordancia con los métodos de las ciencias cognitivas, pero probablemente no fue hasta 1982, según Posner y Di Girolamo, en el 2000, dice, cuando se publicó el primer texto con este nombre, Cognitive Neuroscience Developments Toward a Science of Synthesis, de Posner, ¿no? Aparecido en un libro sobre representaciones mentales. Otros primeros textos en este término fueron el Handbook of Cognitive Neuroscience, editado por Granixa en 1984, ¿no? Fueron los años. O el Mind and Brain Diálogos Cognitivos de Neurociencia, editado por Ledoux y Hirse en 1986.
cuando aparece, ¿no? Dice, sin embargo, estas primeras obras fueron más un compendio de buenos propósitos que el escaparate de una disciplina científica establecida. Así, por ejemplo, el Handbook of Cognitive Neuroscience de Gazzaniga define el objetivo de la neurociencia cognitiva como el estudio de las bases biológicas de la cognición humana, aunque a pesar de las pretensiones del título, el resultado son 19 capítulos dispersos, de los cuales se discuten trabajos realizados con medidas conductuales o se proponen modelos lógicos o computacionales sobre distintas funciones cognitivas. Creemos, pues, que no fue hasta 1989, como se discutirá más adelante, que la neurociencia cognitiva se hace explícita como una nueva ciencia. Realmente es nueva, ¿no?, esta disciplina, 1988, ¿no? Como se discutirá más adelante, que la neurociencia cognitiva se hace explícita como una disciplina nueva con un objeto de estudio y un marco paradigmático en el sentido kuhniano de Kuhn, ¿no?, propios con las publicaciones de Posner, Petersen, Fox y Reich. Y no ha sido hasta hace muy poco que se han publicado libros con este título. Ofrecen una perspectiva de neurociencia cognitiva de las funciones cerebrales, y nos referimos al libro de Neurociencia y Conducta de Kandel y Schwartz y Hessel, ¿no?, y al cognitivo de The Biology of Mind de Gazzaniga en 1988, recién ampliado y reeditado en 2002, ¿no?, que es muy, muy actual, 20 años, ¿no?, de diferencia, ¿no?, pero es, la neurociencia cognitiva se define, en ese año yo estaba estudiando medicina, ¿no?, estábamos en las aulas, y es una disciplina nueva, como ahora está haciendo la programación neurolingüística. La neurociencia cognitiva se define como la disciplina que busca entender cómo la función cerebral da lugar a las actividades mentales, tales como la percepción, la memoria, el lenguaje e incluso la conciencia, ¿no? Para Gazzaniga, la mente es lo que el cerebro hace, y la neurociencia cognitiva aboga por una ciencia que relacione genuinamente el cerebro y la cognición de una manera mecanicista. En este sentido, la neurociencia cognitiva busca descubrir los algoritmos que describen la actividad fisiológica llevada a cabo en las estructuras neuronales y que resultan en la percepción, la cognición y la conciencia, ¿no? Esto del mecanismo, lo que es la postura mecanicista, todavía es como bastante antigua, ¿no? Ya es muy obsoleta, pero se define así. No obstante, la neurociencia cognitiva no difiere en mucho de las neurociencias entendidas en el sentido más amplio. Por ejemplo, Kandel escribe en la primera línea del prefacio de su obra Principios de Neurociencia que el objetivo de la neurociencia es comprender la mente, cómo percibimos, cómo nos movemos, cómo pensamos y cómo recordamos, ¿no? También Scherfer, en su obra Neurobiology, atribuye a propósitos similares a esta disciplina. Afirma literalmente que toda neurociencia es cognitiva. Sin embargo, aunque los límites entre neurociencia y neurociencia cognitiva se puedan estar volviendo progresivamente más difusos, la neurociencia cognitiva constituye una forma de entender las relaciones cerebro-cognición con identidad paradigmática propia, diferenciada de la neurociencia en general y de las disciplinas psicológicas y psicobiológicas en particular, ¿no? Para entender la naturaleza paradigmática de la neurociencia cognitiva y de cómo supuso una revolución en el estudio de las relaciones mente-cerebro, se hace necesario analizar los hechos y los descubrimientos que determinaron su surgimiento. Una primera aproximación a su origen nos revela que ésta empezó a gestarse cuando, en parte por la evolución natural de sus presupuestos y en parte por cierta crisis paradigmática interna, los psicólogos cognitivos dirigen su foco de atención hacia el cerebro, en particular para plantearse dos cuestiones fundamentales.
Uno, ¿cuál es el proceso más simple que lleva a cabo el cerebro? Y dos, ¿cómo estos procesos elementales interaccionan entre sí para producir las actividades mentales? Ambas cuestiones llevan a cabo una nueva conceptualización de la función cerebral, que surgió de la confluencia de los descubrimientos e ideas de tres viejas tradiciones: la neurociencia, que es la psicología experimental, y las ciencias de la computación, ¿no? Vamos a ver que lo más nuevo es la neurociencia, ¿no? Lo que ahora actualmente también viene después, viene muy al paralelo, lo que es la programación neurolingüística. La psicología experimental con Wundt, ¿no? Era un poco buscar las bases biológicas, igual con las bases biológicas de las funciones cerebrales, ¿no? Cuál era su sustrato cerebral. Y bueno, y las ciencias de la computación. Recuerden que la computadora, el cerebro de la computadora siempre va basado en todo lo matemático y en todo lo que sería el cerebro, ¿no? Esto es bien importante también. Dice, la evolución histórica de estas disciplinas durante la primera mitad del siglo XX y sus más recientes desarrollos durante la década de los 50, 60 y 70 prepararon las condiciones apropiadas para el surgimiento de esta nueva ciencia de la mente. En parte, las raíces más remotas de la neurociencia cognitiva en la neurociencia y la psicología son compartidas con la psicología fisiológica, pero sus antecedentes más inmediatos se refiere a desarrollos en estas disciplinas que se dieron cuando la psicología fisiológica se había ya establecido como una disciplina consolidada. ¿Cuáles son los antecedentes en las neurociencias? La localización de las funciones cognitivas en el cerebro tiene una larga historia que se remonta por lo menos a los primeros años del siglo XIX. El primer intento sistemático de relacionar la topografía cerebral con las funciones psíquicas corresponden a Franz Joseph Gall, ¿no? Que es en 1758 y 1828. Un poquito sería esto, que es un poco lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que es la topografía cerebral, dónde se encuentra cada cosa, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, ¿no? Y cómo vamos a encontrar un poco que es a lo que se refiere. El fundador de la frenología, que es Gall, discípulo de Johann Gaspar Spurgeon, constituye una especie de psicología de las facultades, dice, ¿no? Empeñada en atribuir características mentales específicas a las regiones del cerebro, hasta 27 distintas según Gall, 35 según Spurgeon, e incluso 46 a 50 según algunos frenólogos. Esto es lo que ellos proponían, más o menos sus mapas, ¿no? De dónde qué hacíamos la frenología. Esto es lo que hacían, ¿no? Secreciones, sublimación, ¿no? Ideales, la espiritualidad, ¿no? La veneración, un poquito, ¿no? Así eran supuestamente. Y bueno, dice, pero a pesar de que sus postulados carecían totalmente de fundamento empírico, las modernas ciencias de la mente deben a la frenología por lo menos dos contribuciones importantes. En primer lugar, los frenólogos fueron los primeros en enfatizar la importancia de la superficie cerebral, el córtex, ¿no? Que eso es una pregunta de examen. Desplazando el centro objeto de interés del cerebro de sus predecesores, ¿no? Que lo ubican en los ventrículos. En segundo lugar, el postular que el cerebro no era un órgano unitario o indiferenciado abrieron la puerta a estudiar más sistemático y sobre todo caracterizado por el método científico de la localización de las funciones cognitivas, ¿no? El cerebro no es único, no es un solo órgano, ¿no? Así como tiene varias especialidades, ¿no?
Dice, los postulados de la frenología desencadenaron reacciones tanto a favor como en contra, y uno de los primeros en utilizar la experimentación científica contra la frenología fue Marie Jean Pierre Florence. Eso en 1794 y 1867. Florence realizó resecciones quirúrgicas en distintas partes del encéfalo de palomas, observando que aunque en algunos casos existía cierta correspondencia entre la localización de las lesiones y la pérdida de facultades específicas, en general, dice, los efectos de la ablación cerebral eran difusos y en cualquier caso no se correspondía con los pretendidos por la frenología en relación a las áreas lesionadas. Esto le llevó a proponer una teoría sobre una función cerebral unitaria que no contemplaba ninguna localización particular para habilidades específicas. Aquí, como vemos en lo de la frenología, tienen bastante cuestiones importantes, ¿no? Hablan incluso hasta de la sublimación, la espiritualidad, ¿no? Que también está aquí, y eso tiene también que ver con esto. Dice, pero ahora sabemos que los trabajos de Florence carecían también de fundamento a causa de las limitaciones tecnológicas de la época, tanto unas técnicas quirúrgicas rudimentarias como unos métodos de evaluación conductual deficientes. Además, en los años siguientes se irían acumulando evidencias en favor de la especialización funcional de las regiones cerebrales, que esto también es bien importante, ¿no? Especialización funcional de las regiones cerebrales, así es que vayan tomando nota por ahí. Efectivamente, Paul Broca, que también dice, describiría en 1836 el caso de una paciente tan que había perdido la capacidad de producir lenguaje articulado. De aquí vendrían lo que eran las áreas de Broca, ¿no? Ese también es pregunta de examen. Y que vemos más o menos aquí, ¿no? Área de Broca. Dice, vio que Tan había perdido la capacidad de producir lenguaje articulado y en cuya autopsia pudo observarse una lesión en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. En 1874, Karl Wernicke también describía un segundo tipo de dificultad para el lenguaje relacionada con la compresión debido a una lesión localizada en una zona posterior con relación al paciente de Broca en el plano supratemporal. La tercera evidencia a favor de una alta especialización funcional de la corteza cerebral fue obtenida por Edward Hitzing y Gustav Fritsch. Hitzing y Fritsch describirían en 1870, a partir de la estimulación eléctrica cerebral, la organización somatotrópica de la corteza motora del perro. En este acúmulo de evidencia localizacionalista menciona aparte, dice, la obra de John Huggins Jackson. Jackson describiría en 1864 en sus estudios sobre la epilepsia y la hemiplegia que las funciones sensoriales y motoras se hallan ubicadas en diferentes zonas de la corteza y postularía un modelo de organización jerárquica del sistema nervioso, según el cual los niveles superiores controlan los inferiores y donde múltiples áreas cerebrales constituyen al proceso cerebral complejo. Con esta idea, Jackson se le puede considerar como un precursor de los postulados de la neurociencia cognitiva actual. También vemos aquí Wernicke.
el área de Broca, el área de Wernicke, que también son áreas bastante estudiadas, ¿no?, en lo que es la neuroanatomía. Dice, el cambio al siglo XX supuso la eclosión de los estudios neuroanatómicos y neurofisiológicos que fueron perfilando el surgimiento de la neurociencia en los años 70 como disciplina de síntesis. Sin duda, la contribución más destacada a la neurociencia moderna es la de Santiago Ramón y Cajal, ¿no?, que también ya hemos visto un poquito de las tensiones. Dice, con la doctrina de la neurona y el principio de la polarización dinámica. Ya hemos visto un poquito, ya lo empezamos a ver, ¿no?, con Cajal. Así es que vamos a ir viendo poco a poco un poquito las neuronas, cómo las vamos viendo. Esto lo vimos al principio en lo que era un poquito de esto. Así es que bueno. Dice, fue esa la época en que sucedieron los estudios citoarquitectónicos del córtex, liderados por Corbinian Brodmann, ¿no? Y tenemos a Wernicke, a Broca, a Jackson, a Cajal, a Jackson, ¿no? Dice que pusieron de manifiesto la existencia de una compleja organización anatómica al identificar varias decenas de áreas compuestas por células nerviosas de morfología diferenciada, aunque muchas de estas áreas no resistieron el paso del tiempo. Dice, el descubrimiento de que el cerebro poseía una compleja organización estructural parecía dar apoyo al punto de vista localizacionista, ¿no? Sin embargo, hacia los años 30, algunos científicos cuestionaban que las diferencias morfológicas implicarán diferencias funcionales. En este sentido, el trabajo de Carl Lashley fue especialmente influyente. Lashley realizó experimentos de ablación en ratas parecidos a los de Florence, obteniendo resultados similares, basándose en sus propios trabajos experimentales. Lashley propuso dos principios para explicar los efectos difusos de las lesiones corticales sobre el aprendizaje y la memoria, el principio de acción de masa, ¿no? Yo les aconsejo que vayan haciendo como un cuadrito en donde pongan cada uno de los autores o cada uno de los representantes y pongan qué postuló cada uno, ¿no? Por ejemplo. Eso es así como una parte como de regularización, ¿no?, según el cual el cerebro opera como un sistema unitario, y el principio de equipotencialidad, que sostiene que todas las partes del cerebro sustentan habilidades similares. Dice, los trabajos de Gulsey, Barr y Rose, realizados por aquellos años, iban a suponer un avance significativo en la investigación neurofisiológica que apoyaría fuertemente una visión de especialización funcional de las regiones cerebrales. Efectivamente, estos autores fueron capaces de cartografiar las actividades provocadas por estímulos sensoriales mediante electrodos colocados sobre las superficies corticales de animales en diferentes áreas somestésicas, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes también, ¿no? Eso es lo que les hacían cosas bien crueles, ¿no? Ahora todo esto en lo que son los laboratorios, en lo que es hoy que se hablaba de la crueldad animal, ¿no? Todo esto se fue modificando, ¿no? Porque incluso hasta les ponían así como es verdad, ¿no?, que les ponían así hasta su casquito, ¿no?, para darles ahí algunos toques, ¿no?, a las ratas. ¿No? Por ejemplo, aquí todo esto se fue reduciendo. Por ejemplo, ¿no?, aquí les ponían para medir cómo iba su cerebro también. Les ponían impulsos nerviosos. Esto lo fueron regulando
también porque era parte de la crueldad animal, ¿no? Todo esto se fue reduciendo también, y ahora lo que es empezó a darse experimentos conforme fue avanzando la computación y todo eso, eventos menos invasivos, menos crueles, porque también esto lo traspolaban a lo que era el humano, ¿no? Y tenemos ahí por ahí la película de Naranja Mecánica, ¿no? Y bueno, dice, pero los trabajos de Gulsen, Barry Rose, realizados por aquellos años, iban a suponer un avance significativo en la investigación neurofisiológica, que apoyaría fuertemente una visión de especialización funcional de las regiones cerebrales. Dice, efectivamente estos autores fueron capaces de cartografiar la actividad provocada por estímulos sensoriales mediante electrodos colocados sobre la superficie cortical de animales en diferentes áreas somestésicas, ¿no? Y aquí vemos un poquito esto. En años siguientes, la utilización de la técnica para el registro de la actividad de células nerviosas individuales iba a suponer un paso importante hacia la convergencia entre neurociencia y psicología, ¿no? Esta técnica, desarrollada por Lord Edward Douglas Adrian y aplicada al sistema visual de invertebrados por Alan Kerr-Hadwin y de mamíferos por Stefan Kuffler, ilustraría hasta qué punto la neurociencia y la psicología se influían mutuamente. Efectivamente, al adentrarse en la aproximación celular a la fisiología de sistemas de neurofisiólogos, se basaron en los rigurosos métodos experimentales del conductismo, ¿no? Muy conductista esto, y la psicofísica para explorar de qué manera un estímulo sensorial resultaba en una respuesta neuronal particular, ¿no? Dice, los primeros estudios neurofisiológicos de registro de actividad unitaria en la corteza del mono, realizados por Alman Kass, y demostraron que la existencia de varias representaciones de la retina más allá de la corteza estriada, en contraste con la única representación visual hallada en B1, paralelamente los trabajos anatómicos de Secchi sobre las conexiones entre B1 y otras áreas visuales, esto en 1978, así como la observación de la preferencia por la dirección del movimiento de las células del área MT o por el color en B4, significarían el inicio de 2 décadas de investigación que llevaría a las propuestas de la existencia de 2 vías segregadas de procesamiento en el córtex visual. ¿No? Aquí vemos también córtex cerebral, ¿no? Las diversas, el motor, córtex motor, aquí vemos las diversas partes. Simultáneamente se iban descubriendo también múltiples áreas funcionales en el córtex auditivo y en el somestésico, ¿no? Diversas partes. Estos estudios condujeron, según Koslin y Anders, a una resolución elegante del debate localizacionista globalista al poner de manifiesto que las funciones complejas, tales como la percepción, la memoria o el razonamiento, se llevaban a cabo por un conjunto de procesos subyacentes de localización específica, cada uno de los cuales por sí solo insuficiente para explicar la función. En este contexto se iba configurando la emergencia de la neurociencia cognitiva como la ciencia que debería dar respuesta a la cuestión de cuál es el proceso más simple en el cerebro y de cómo estos interaccionan entre sí para sustentar las funciones complejas, ¿no? Es un poquito la teoría que teníamos, o nosotros más o menos hemos visto, que de repente es como cuando se van encendiendo las lucecitas, ¿no? En un sistema eléctrico. Esto de los procesos mentales más elevados, que era la memoria, la percepción, ¿no? El razonamiento, era el conjunto de todas estas, de esta activación de estos procesos más básicos, que muchas veces eran estímulos sensitivos, ¿no? Como visuales, eran el olfativo, ¿no? También el tacto, ¿no? Que es lo que ahora se está viendo un poco con todo lo que son los estilos de aprendizaje, estilos de
estilos de aprendizaje y los estilos cognitivos, ¿no? Conforme se va aprendiendo y se van combinando todos estas funciones más básicas que son de percepción tal cual, ¿no? De visuales, de sentidos, va dando a procesos más elevados como era la memoria, el aprendizaje o el razonamiento, ¿no? Y si se lleva a cabo por un conjunto de procesos subyacentes de localización específica, cada uno de los cuales, por sí solo, insuficientes para explicar la función. Dice, en este contexto se iba configurando la emergencia de la neurociencia cognitiva como la ciencia que debería dar respuesta a la cuestión de cuál es el proceso más simple en el cerebro y de cómo estos interaccionan entre sí para sustentar las funciones complejas. También dice, hay acuerdo unánime en que un primer paso decisivo hacia la convergencia de la neurociencia y la psicología cognitiva se debe a Vernon Moncastle, ¿no? David Hubel y Thorsten Wiesel. Sus estudios unicelulares sobre la corteza somestésica y visual, dice, del mono, no solo pusieron de manifiesto que las células corticales tienen propiedades de respuesta altamente selectivas, sino que las células son con las mismas propiedades de respuesta, se organizan en columnas corticales de especialización funcional, dando lugar al concepto de organización modular de la corteza cerebral. Vamos viendo un poquito, ¿no?, qué es lo que hicieron en el mono. En células del mono, ¿no? Y cuestiones unicelulares, ¿no? Hablamos de columnas, por ejemplo, acá. Es un poco lo que estuvieron viendo. Y aquí este término que también es organización modular, ¿no? Lo importante de ellos es que empezaron a trabajar aquí sobre una sola célula, ¿no? Que esto es un poco lo que ellos están manejando. Ellos manejaron un poco, espero que se, aquí. Ellos hicieron la excitación, ¿no? El estímulo de una sola célula, de una sola neurona, ¿no? Que es lo que vemos. Y ya cuando vemos aquí todo este bloque es esta organización modular, a esto se refiere, ¿no? ¿No? Por ejemplo aquí vemos una sola neurona, ¿no? Ellos excitaban una sola célula, actuaban en una sola célula y se dieron cuenta que estaba aquí todo en un bloque, ¿no? Dice, el siguiente paso decisivo tuvo lugar hacia finales de los 60, cuando se pusieron a punto las técnicas para registrar la actividad celular unitaria en animales despiertos entrenados para realizar ciertas tareas sensoriales o motoras. Dice, de la mano de Edward Evers en el sistema motor y de Moncastle en el sistema somestésico, ¿no? El motor, recuerden que casi siempre en el cuerpo vamos a tener todo lo que es lo motor, lo referente al movimiento, y cuando hablamos de somestésico es referente a las sensaciones, ¿no? Estos estudios pusieron de manifiesto que las actividades perceptivas y los actos motores simples correlacionan con patrones específicos de actividad neuronal y abrieron la puerta al estudio de la representación interna de conductas específicas mediante el registro de actividad de neuronas individuales. Dice, poco después a estos trabajos siguieron los de Woods y Goldben y de Moran y de Simon, demostrando la modulación de la actividad neuronal unitaria con la atención selectiva, y los de Fuster sobre actividad neuronal unitaria implicada en la memoria a corto plazo. Hacia finales de los 70, los psicólogos cognitivos ya empezaban a dirigir sus miradas hacia la neurociencia, y la neurociencia empezaba a interesarse cada vez más por el tipo de problemas que la psicología cognitiva se planteaba.
La necesidad de una nueva forma de entender las relaciones entre el cerebro y la mente se hacía palpable. De hecho, ya se había acuñado en un taxi el nombre para esa nueva ciencia antes de que ni siquiera hubiera echado a andar. Dice, psicólogos cognitivos y científicos del cerebro se reunían en seminarios y cursos de verano y pronto empezarían a surgir las primeras convergencias. No se habían desarrollado todavía las potentes, modernas, dice, técnicas de neuroimagen, pero ya se utilizaban también los potenciales evocados cerebrales en paradigmas cognitivos. La neurociencia cognitiva emergía y el desarrollo de la tomografía por emisión de positrones primero y de la resonancia magnética funcional 10 años más tarde harían posible estudiar estas interacciones cerebro-mente en el cerebro humano del sujeto activo. Pero veamos, dice antes, los sucesos que dirigieron la atención de los psicólogos cognitivos hacia el cerebro. Vemos lo que son los antecedentes en la psicología experimental. Dice, los orígenes de la psicología científica se remontan a Wilhelm Wundt, quizá no tanto por sus contribuciones científicas, sino por el hecho de haber establecido a Leipzig en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental. Wundt, al igual que muchos de sus discípulos y especialmente al igual que Gustav Flecher, desarrolló una psicología fisiológica de las sensaciones basadas en el método científico y la contrastación empírica en el laboratorio. A Fechner debemos la obra Elementos de Psicofísica, aparecida en 1860, que no solo significó un hito para el surgimiento de la psicología científica, sino que se ha convertido con posterioridad en uno de los pilares de neurociencia cognitiva. Sin embargo, debido a la influencia de la reflexología rusa, especialmente la de Iván Pavlov, la psicología introspectiva y de los contenidos desarrollada por Wundt y sus seguidores se fue abandonando para dar paso al surgimiento de un nuevo movimiento psicológico a principios del siglo XX, el conductismo de la mano de John B. Watson. Watson abogaba por una psicología que estudiara la conducta del hombre de la misma manera que se abordaba la de los animales, es decir, mediante la experimentación como único método válido para la obtención de datos y la conducta manifiesta como único objeto de estudio posible. El conductismo se erigiría en el paradigma dominante en psicología durante por lo menos los siguientes 40 años y significaría el rechazo frontal al estudio de las actividades mentales inobservables y públicamente. Pero la hegemonía conductista perdió empuje cuando los psicólogos de la Gestalt propusieron que los fenómenos perceptivos se explicaban mejor en relación a las propiedades emergentes de los elementos estimulantes. Hacia finales de los años 50 el conductismo iba perdiendo influencia en gran parte debido al desarrollo de la tecnología y la teoría de la computación. Se estaban forjando una nueva forma de entender la psicología cognitiva. Uno de sus más decisivos impulsores, George A. Miller, quien años más tarde acuñaría el nombre de neurociencia cognitiva, publicada en el año 1956 su influyente artículo The Magic Number 7, Plus or Minus 2, dice, y otros similares durante aquellos años, dice, en lo que se insiste en unos conceptos muy alejados del lenguaje conductista, tales como organización de la memoria, planes de conducta, etc. Bajo la influencia de otros jóvenes psicólogos cognitivos, tales como Ulrich Neisser, Herbert Simon, Jerome Brunner, el lingüista Noam Chomsky y por supuesto el propio Miller, ¿no? Que ya también por ahí tuvimos una entrevista con Noam Chomsky, ¿no? Estuvo aquí en la FIL del Zócalo el año pasado. Y bueno, la psicología empezó a converger a la comunidad científica de que la vida mental era de hecho bastante más rica que la definida en el marco conductista. La principal tesis defendida fue que el conocimiento del mundo se basa en un soporte biológico para percibirlo, un hardware, ¿no? Y que la percepción es un proceso creativo que no solo depende de la información inherente, el estímulo, el data driven processing, sino también de la estructura mental del que percibe, conceptually driven processing, ¿no? Es un poco lo que ahorita ya estamos viendo, empezando a ver con la inteligencia artificial. Donald Hebb, considerado uno de los precursores de la psicología fisiológica moderna,
publica en 1949 su obra The Organization of Behavior. Todavía en época de hegemonía conductista, la obra de Hebb, quien se autoconsideraba un pseudo-conductista, no solo tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la psicología fisiológica, y algunos de sus postulados son claves para la neurociencia moderna, por ejemplo, las sinapsis hebbianas, sino que sus planteamientos asociacionistas contribuyeron al desarrollo de una nueva psicología. Efectivamente, en los postulados de Hebb, el sistema nervioso ocupa una posición central en la explicación de la conducta, hasta tal punto que si no existía el conocimiento pertinente, Hebb postulaba la existencia de un mecanismo neurobiológico apropiado. Con ese planteamiento, Hebb supuso una ruptura conceptual con el conductismo al considerar la existencia del proceso mediacional, el sistema nervioso, en su modelo de organización de la conducta. Dice, y hay quien lo considera incluso el primero de los neurocientíficos cognitivos por su forma de integrar el conocimiento conductual, neuroanatómico, neurofisiológico y computacional de su época. Vamos a anotar ahí. Hebb es considerado el primer neurocientífico. Cognitivo. Dice, al redirigir la atención hacia las operaciones mentales, los psicólogos cognitivos se interesaron en el procesamiento de la información en el flujo de la información sensorial que va desde los receptores periféricos hasta las eventuales operaciones en el cerebro que llevan al almacenamiento de información, memoria y de acción-conducta. El punto de vista cognitivo se asentó en el presupuesto de que cada acto perceptivo o motor tiene una representación interna en el cerebro y que nuestras percepciones, acciones y pensamientos dependen de transformaciones internas o computacionales. Posner y Di Girolamo, la formalización de estos presupuestos se debe a Miller, quien estableció, 1, que las funciones complejas se pueden descomponer en procesos simples y que estos procesos simples pueden localizarse anatómicamente y estudiarse en relativo aislamiento. Y 3, que los procesos cerebrales simples se correlacionan directamente con formas simples de procesos conductuales. En este contexto, 3 fueron los psicólogos cognitivos, según Koslin y Andersen, que tuvieron un papel más decisivo en el surgimiento de la neurociencia cognitiva. El primero fue Saul Stenberg, quien demostró que algunas tareas se llevaban a cabo en una serie discreta de etapas de procesamiento y desarrollo, un método para caracterizarlas, llamado de los factores aditivos, similar al desarrollado por Dodds un siglo antes. Por ejemplo, con el conocido experimento de búsqueda serial en memoria, Stenberg postuló que la tarea se realiza en 4 fases sucesivas de procesamiento: codificación, comparación del ítem codificado con la representación de los ítems en memoria, decisión y generación de respuesta. Al descomponer una tarea cognitiva en una serie de etapas de procesamiento, Stenberg abría la puerta a plantearse cuestiones sobre las funciones cognitivas en términos de operaciones mentales elementales. Otro psicólogo fue Posner, Michel y Posner. Dice, se valió de su inagotable ingenio para desarrollar tareas experimentales que permitieran evaluar aspectos simples del procesamiento de la información, algunas de las cuales le llevaron a demostrar que las representaciones internas son efectivamente objeto de transformaciones. Una tercera influencia decisiva corresponde a Shepard.
Por ejemplo, es uno de los experimentos, dice, quien mostró mediante experimentos conductuales que el cerebro realiza operaciones análogas, tales como la rotación de objetos. Dice, por ejemplo, en uno de sus experimentos, Shepard halló que el tiempo de rotación mental de un objeto era mayor para ángulos de rotaciones mayores, un tipo de experimentos que nuevamente ponía de manifiesto la existencia de representaciones cerebrales internas. En esta línea de pensamiento se sitúan los trabajos de Posner, Koslin y muchos otros, a quienes ya solo les quedaba guardar al desarrollo de las técnicas de neuroimagen para desembocar en la convergencia de la psicología cognitiva con la neurociencia en una nueva disciplina. Dice, la contribución de las ciencias de la computación. Dice, la tercera fuente de inspiración de la neurociencia cognitiva son las ciencias de computación. Estas, y en particular la inteligencia artificial, proporcionaron a la neurociencia cognitiva desde sus orígenes el lenguaje para sus explicaciones de la función cerebral. En efecto, si el propósito de la inteligencia artificial es construir máquinas que se comporten inteligentemente, el primer paso hacia este objetivo es caracterizar los procesos elementales del comportamiento inteligente para programar a continuación jerarquías de estos procesos, ¿no? Llevamos alrededor de 60 años de atraso, ellos estaban en el 60, en los 70 ya hablaban de inteligencia artificial, ¿no? Nosotros apenas estamos introduciéndolos en nuestros twitters, en nuestros tiktoks. Y bueno, el proceso más simple en inteligencia artificial es la computación, el cual se relaciona íntimamente con el de mapeado. Una computación transforma una entrada en una salida, además, puesto que tanto la entrada como la salida conllevan información, la relación entre ambas puede caracterizarse mediante una función matemática, ¿no? Que sería transformación. Así, el concepto de computación que comporta el mapeado puede transferirse fácilmente de la máquina al cerebro, como de hecho propusieron los fundadores de las ciencias de la computación. Una figura de influencia decisiva en el surgimiento de la neurociencia cognitiva fue David Marr. Dice, Marr destacó la importancia de analizar detenidamente los problemas que debe resolver el sistema visual, la escena visual, para posibilitar la visión. Otra contribución destacada de Marr fue la idea de que la computación se puede entender en múltiples niveles de análisis. La idea de que los fenómenos pueden analizarse a diferentes niveles no es suya, pero Marr fue más allá al proponer una jerarquía de niveles basada en la idea de que el cerebro lleva a cabo computaciones. En el nivel más bajo de la jerarquía, Marr estableció dos niveles, uno que caracteriza el qué se computa, teoría del cálculo, y otra que caracteriza el cómo se computa, algoritmo, y lo relacionó con un tercero llamado de implementación. Así, mientras que los dos primeros se describen con el lenguaje de la computación, el tercero requiere el lenguaje de la biología y la biofísica, por cuanto se refieren a las propiedades de las neuronas y sus interacciones físicas. Las ideas de Marr fueron enseguida bien recibidas por la psicología cognitiva, porque sugerían que el nivel cognitivo podía comprenderse por razonamiento, un razonamiento lógico al margen de los mecanismos de implementación. Sin embargo, la distinción que Marr propuso entre los niveles de algoritmo e implementación a nivel neuronal era muy vaga, probablemente porque no tuvo en cuenta la complejidad del sustrato neuronal del cerebro. En ese sentido, las teorías computacionales, como las esbozadas por Marr, deben rendirse a la realidad neurobiológica, es decir, deben estar limitadas a los mecanismos reales de funcionamiento cerebral, los cuales pueden ser diferentes para diferentes funciones cerebrales, aunque la teoría de Marr fue insuficiente para una explicación computacional de las funciones cognitivas, sirvió también del estímulo para nuevas aproximaciones computacionales constreñidas por la realidad neurológica, como las posteriormente defendidas por Churland y Seknovy. La síntesis de la neurociencia cognitiva, el nuevo paradigma, si algún momento en el curso de la historia debe fijarse como el de aparición explícita de la neurociencia cognitiva, ese momento corresponde al año 1988. Ese año se publicaron por lo menos
4 artículos científicos en la revista Science que pueden considerarse los textos fundamentales de la disciplina desde los diferentes vértices experimentales que actualmente la sustentan. Están estrictamente localizadas. Esta idea de circuito distribuido para las funciones mentales o cognitivas se encuentran también en los estudios anatómicos de Goldman, Rack o de pacientes neurológicos de Mesulman, aunque según Posner et al., estas teorías de redes neuronales o circuitos distribuidos de los procesos superiores proporcionan poca o nula información sobre la naturaleza de las computacionales llevadas a cabo en los nodos de la red. Precisamente la contribución cabal de Posner al surgimiento de la neurociencia cognitiva consiste en la utilización de la metodología de la sustracción de Donders, reintroducida en la psicología cognitiva por Stenberg, para aislar módulos específicos del procesamiento cerebral y determinar, mediante el TEP, la localización específica de las computaciones llevadas a cabo en cada uno de los nodos de la red. Igualmente influye fuente el texto de Coslin titulado Aspect of a Cognitive Neuroscience of Mental Imagery, pues constituye un elegante ejemplo de resolución de crisis paradigmática con la propuesta de un nuevo marco de referencia sobre el que basar la investigación científica sobre las funciones cognitivas. Coslin estaba interesado en la forma en que las imágenes mentales se construyen en el cerebro, y los datos de investigación introspectiva y conductual sugerían que esta construcción tenía lugar por partes. Sus estudios conductuales se hallaban en una institución de impas, pues su hipótesis era que las imágenes mentales tenían la misma estructura espacial que los objetos reales, pero carecía de los instrumentos apropiados para contrastarla. Sin embargo, al empezar a utilizar pacientes con lesiones cerebrales específicas y posteriormente al llevar a cabo estudios con TEP, Coslin había conseguido superar la crisis paradigmática con la incorporación de análisis del cerebro al discurso cognitivo. En otro trabajo seminal, Churchland y Seknowiski introducen la aproximación computacional a la neurociencia cognitiva. En él enfatizan el hecho de que además de necesitarse datos experimentales sobre las propiedades de las neuronas y las capacidades psicológicas, se requiere también modelos que expliquen cómo patrones específicos de actividad neuronal representan los objetivos del mundo y cómo las redes nerviosas se desarrollan y aprenden. Estos modelos son necesarios porque sirven para informar, guiar y corregir los diseños experimentales neurobiológicos, a la vez que los nuevos datos así obtenidos sirven para generar modelos más potentes. Según los autores, la neurobiología proporciona restricciones esenciales a las teorías computacionales y en consecuencia reduce considerablemente el espacio de búsqueda, ya que el espacio neurobiológico es inmenso y existen numerosas soluciones posibles a cómo un problema computacional podría llevarse a cabo. Además, existen datos neurobiológicos muy sugerentes y se desconoce cuáles son las categorías funcionales en cognición, de tal manera que teorías de bajo nivel neurobiológicas podrían ser cruciales para descubrir la naturaleza de la organización a niveles superiores. Sin embargo, la posibilidad de que la cognición quede desvelada cuando conozcamos todos los detalles de la neurobiología es igual remota, por lo que se hace necesaria la teorización genuina sobre la naturaleza de la neurocomputación. Este fragmento es bastante atrevido, ¿no? Por así decir, es imposible conocer la naturaleza de toda la neurología, ¿no? No podemos saber específicamente para qué es cada célula, puesto que hay ocasiones en que varía de individuo a individuo el número de células, el número de conexiones, ¿no?
El artículo de Churland y Seknowski ha resultado también especialmente citado por cuanto en él se propuso una clasificación de las técnicas propias de las neurociencias en un sistema de coordenadas, espacio, tiempo, que todavía aún hoy es vigente, desde una óptica algo diferente, aunque igualmente influyente. Se publicaron también ese año 2 artículos que vinieron a completar el repertorio teórico-metodológico de la neurociencia cognitiva. Efectivamente, si en los trabajos de Posner, Koslin y Churland y Seknowski se introdujeron respectivamente las perspectivas de la neuroimagen, las técnicas conductuales en pacientes neurológicos y los modelos computacionales en los trabajos de Secchi y Shipp y de Weiss y de Simon, se incardinaba la naturaleza de las contribuciones del registro de actividades celular unitaria en animales despiertos que ejecutan tareas complejas a la comprensión de los procesos cognitivos. Pero quizá el artículo donde más claramente se define el nuevo paradigma de la neurociencia cognitiva es el de Gazzaniga, Organization of the Human Brain, publicado también en Science un año más tarde, en 1989. Gazzaniga ofrece aquí una perspectiva de la neurociencia cognitiva similar a la de Koslin, en 1988, basada en el estudio de los pacientes con lesiones cerebrales mediante los métodos de la psicología experimental, aunque tal vez de forma más convincente. Según este autor, estudios de esta naturaleza ofrecen una visión sobre la organización cerebral de la condición humana, a saber que el cerebro está organizado estructural y funcionalmente en unidades discretas o módulos que operan en paralelo y que interaccionan entre sí para producir las actividades mentales. Con este planteamiento se formaliza el abordaje paradigmático de la neurociencia. El módulo como estructura elemental del procesamiento de la información, y se fijan sus propósitos: determinar su localización en el cerebro y establecer la forma en que interaccionan entre sí para sustentar las actividades cognitivas, ¿no? Esos son los propósitos de la neurociencia, que esto también pudiera ser una pregunta de examen. El módulo como estructura elemental de procesamiento de la información, cómo se fijan. Dice, determinar su localización en el cerebro y establecer la forma en que interaccionan entre sí para sustentar las actividades cognitivas. Con estas publicaciones en 1988 y 89 se han configurado una nueva forma de abordar las relaciones mente-cerebro, la neurociencia cognitiva como disciplina científica con identidad paradigmática propia, caracterizada por el uso de los paradigmas experimentales propios de la psicología cognitiva para el estudio de la actividad cerebral. Esta nueva ciencia se basa en los siguientes presupuestos paradigmáticos. 1. Que la percepción y la acción dependen de representaciones cerebrales internas y sus transformaciones. 2. Que la actividad mental puede descomponerse en operaciones elementales de procesamiento de la información. 3. Que estas operaciones tienen localización estricta en el cerebro, noción del módulo. Y 4. Que estos módulos interaccionan entre sí para sustentar estas actividades mentales. En este modelo, que en los años iniciales de la neurociencia cognitiva no se disponía de los instrumentos apropiados para ser validado. Churland y Seknowski, Koslin y Shin se sustenta en 4 aproximaciones experimentales y convergentes, así como complementarias. El registro de actividad neuronal con microelectrodos en animales y en algunos casos excepcionales en humanos, las técnicas de neuroimagen, tanto electromagnética como hemodinámica, el estudio de pacientes neurológicos en la modelización
computacional, esta unión interdisciplinar ha significado un progreso sustancial en nuestra comprensión actual sobre el cerebro humano, aunque, como algunos han enseñado, todavía tiene un largo camino por recorrer. Un paradigma en crisis. Número 6. Desde los primeros años de la neurociencia cognitiva, en que sus estudios se realizaban en pacientes con lesiones cerebrales o mediante registros de potenciales evocados cerebrales de pocos canales o tomografía por emisión de positrones, la neurociencia cognitiva ha experimentado una rápida y progresiva expansión, especialmente gracias al desarrollo de otras técnicas tales como la resonancia magnética funcional, la magnetoencefalografía multicanal de cabeza completa y los registros de potenciales evocados de alta densidad. Sin embargo, en su corta existencia como disciplina científica con identidad propia, hay algunos autores que consideran que la neurociencia cognitiva ha entrado en crisis paradigmática y que es necesario una reconsideración de sus planteamientos y presupuestos para dar con una explicación cabal de la función cerebral. A propósito de una reseña de la recientemente reeditada obra de Gazzaniga, de New Cognitive Neuroscience, Fuster se cuestiona si el concepto central de la neurociencia cognitiva, el módulo cortical de la cognición, tiene todavía vigencia. Para Fuster, como ya se ha comentado, toda neurociencia es cognitiva, y la neurociencia cognitiva como disciplina, surgida de la unión entre la psicología cognitiva y la neurociencia, interesada en localizar en el cerebro los constructos propios de esta psicología, no dista de una nueva frenología validada más o menos por el método científico. También Sartre, Bernstein y Cacioppo se percatan de esta limitación al considerar que la aplicación sistemática del paradigma neurocognitivo, la localización del módulo cortical, puede llevar a emergencia de una localizacionismo mentalista, lo cual puede y ha de evitarse mediante la convergencia de diferentes estrategias de investigación sobre la función cognitiva, por ejemplo, manipulando procesos neuronales locales. De hecho, se constata ya un creciente interés por comprender los mecanismos subyacentes a las conductas complejas, en oposición al mero interés para localizarlos. Fuster observa que a pesar de que las funciones cognitivas puedan separarse y diseccionarse experimentalmente, esto no implica una estructura neuronal independiente para cada una de ellas. Obviamente, las funciones cognitivas son interdependientes y la estrategia de la neurociencia cognitiva de adscribir diferentes operaciones cognitivas o módulos a diferentes áreas corticales, aunque guiada por el método científico y la experimentación, se apoya en evidencia débil debido a presupuestos paradigmáticos no siempre sostenibles. Para una discusión de estos presupuestos, así pues, según Fuster, nos hallamos ante una clásica crisis de paradigma científico en sentido kuhniano, que proviene en gran medida de una sobregeneralización de la realidad modular de la fisiología sensorial y se nutre de los intentos de convertir los sustratos anatomofisiológicos de la mente en simples módulos. Sin embargo, Fuster cree atisbar los albores de un nuevo paradigma, el del modelo de red de neurocognición, que por cierto, dice, es también vislumbrado por otros autores. Según este modelo, la información cognitiva está representada en redes neuronales solapadas y profusamente interconectadas en el neocórtex, que trascienden áreas y módulos de cualquier definición. Y bueno, la especificidad de la red deriva esencialmente de las conexiones entre sus unidades elementales, asambleas de neuronas o módulos, que no son contiguas, es decir, que se hallan dispuestas por el córtex.
La función cognitiva emerge irreductiblemente más que de los constituyentes de la red, de las relaciones entre estos, de naturaleza probablemente no lineal, haciendo especialmente válida la máxima de que el todo es mayor que la suma de sus partes. Seguramente el uso combinado de las diferentes metodologías disponen para la neurociencia cognitiva, incluidas las lesiones reversibles, el registro de potenciales evocados, los registros con microelectrodos, la resonancia magnética funcional y los modelos de redes computacionales contribuirán a validar este nuevo paradigma. De todas maneras, es posible que el paradigma del módulo tenga aún su vigencia, no tanto porque las funciones cognitivas estén estrictamente localizadas, por cuanto que en la formulación original de la neurociencia cognitiva contiene la idea de red distribuida. Al fin y al cabo, en sus planteamientos originales, la disciplina ya se planteaba investigar cómo los módulos interaccionaban entre sí para originar las actividades mentales. De hecho, Koslin y Anderson formulan explícitamente la idea de que la clave para la comprensión del funcionamiento cerebral es darse cuenta de que las funciones complejas tales como la percepción, la memoria, el razonamiento o el movimiento se llevan a cabo por un abanico de procesos subyacentes, cada uno de los cuales contribuyen únicamente en parte a la habilidad. Se trata de procesos simples y mecánicos que ejecutan de forma refleja una operación específica de procesamiento. Cuando se les suministra el input apropiado, son precisamente estos procesos simples los que son llevados a cabo en una región cerebral discreta. Así, cualquier habilidad puede llevarse a cabo de muchas maneras diferentes, según diferentes combinaciones de procesos elementales. Además, la comprensión del funcionamiento requiere la identificación de las computaciones en cada uno de sus nodos. Quizá las crisis paradigmáticas provengan más del fracaso del modelo de la neurociencia cognitiva para satisfacer empíricamente esta formulación que de la ausencia de la formulación de redes distribuida como tales. La neurociencia cognitiva actual, a lo largo de los pocos años de su corta existencia, la neurociencia cognitiva ha visto cómo se multiplican los estudios en todos los ámbitos de las funciones. Apartado 7. Incluidas la atención visual, la visión, la acción, la memoria, la conciencia. Actualmente no aparece publicado un solo volumen en las revistas Annual Review of the Neuroscience, Trends on Neuroscience, Nature Reviews, Neuroscience, Current Opinion in Neurobiology, y muchas otras de primer nivel sin que incluyan algún artículo de revisión de algunos de los grandes temas de neurociencia cognitiva. Impulsora de este auge es la Cognitive Neuroscience Society, fundada en 1994 por Michel Gazzaniga, y que aglutina neurocientíficos cognitivos de todo el mundo con una afiliación que ha pasado de unos 900 socios en 1998 a unos 2.000 en el año 2000, y cuya reunión anual ha experimentado un crecimiento de 600 en asistencia entre su primera celebración en 1994 y la del año 2001. 4 son los ámbitos donde más espectacularmente está avanzando la neurociencia cognitiva en la actualidad. En primer lugar, constantemente se están produciendo avances tecnológicos como los que han permitido hacer realidad la reivindicación de varios autores sobre la necesidad de combinar los métodos propios de la disciplina, en especial los que proporcionan alta precisión espacial con los de mayor resolución temporal. En efecto, desde el trabajo pionero de Ames, donde se combinaron TEP y PES para el estudio de la atención selectiva y las propuestas metodológicas de Luke, han empezado a aparecer los primeros estudios donde se combinan RMF y PES, como por ejemplo en el de Rodríguez Forns sobre bilingüismo. Por otro lado, con el desarrollo de aparatos de resonancia magnética cada vez más potentes, se está consiguiendo aumentar la resolución espacial de la técnica hasta límites hasta hace pocos años impensables.
como por ejemplo para cartografiar columnas de isorientación en el córtex visual primario de gatos o de dominancia ocular en sujetos humanos. Otra dirección actual de la neurociencia cognitiva corresponde a lo que se ha dado en llamar la neurociencia cognitivo-social. Este es un campo de investigación emergente interdisciplinar que busca entender fenómenos conductuales en términos de la interacción de tres niveles: el nivel social en los factores motivacionales y sociales que influyen en la conducta y la experiencia, el nivel cognitivo que se interesa por los mecanismos de procesamiento de la información que dan lugar a los fenómenos del nivel social, y el nivel neurológico que aborda los mecanismos cerebrales que sustentan el procesamiento cognitivo. Ejemplos de investigación en esta área son los estereotipos raciales, las actitudes y el cambio de actitud, la percepción de la gente o la interacción entre las emociones y la cognición, un cambio de investigación que está dando lugar también a un área temática propia. Por otra parte, la neurociencia cognitiva está empezando a ocuparse de la transferencia de los resultados obtenidos en investigación básica o ambos clínicos, especialmente de la psiquiatría o de los trastornos del desarrollo. Un claro ejemplo de esta dirección lo ofrece, según Müller y Myers, el potencial de disparidad, MMN, con el cual venimos trabajando desde hace ya unos cuantos años. MMN es un componente del electroencefalograma que se ha utilizado ampliamente para comprender los mecanismos neuronales de la atención auditiva, por ejemplo, Esera, Alon, Scholin y Winker, y como potente herramienta para investigar alteraciones perceptivas o la plasticidad cerebral en cierta clase de pacientes. Su utilización en estos contextos, tanto de investigación básica como clínica, constituye un claro ejemplo de ciencia normal, en sentido kuhniano. MMM proporciona un indicador neuroeléctrico de la activación de los ciertos módulos de procesamiento cerebral, así como de la naturaleza de las representaciones del sonido en el córtex auditivo. Finalmente, el futuro a largo plazo de la neurociencia cognitiva podría pasar por la convergencia con la biología molecular de la cognición, aunque el conocimiento neurobiológico actual dista mucho de proporcionar toda explicación molecular a algunos de los procesos cognitivos en general. Sin embargo, en opinión de Eric Kandel, Premio Nobel en Medicina en el año 2000, por sus aportaciones al conocimiento de los mecanismos moleculares del aprendizaje y la memoria, esta síntesis entre cognición y moléculas se da ya en algunos ámbitos, como el de la plasticidad sináptica y el almacenamiento en memoria. Así, sus estudios en el molusco Aplysia han mostrado que formas simples de aprendizaje tales como la habituación o el condicionamiento resultan en cambios funcionales y estructurales a nivel sináptico, a la vez que estudios genéticos en las moscas de la fruta han llevado a la identificación de varias moléculas implicadas en la memoria. Estudios en esta línea, junto con los de la plasticidad neuronal, que indican que la memoria a largo plazo comporta cambios funcionales y estructurales en el sistema nervioso central, auguran rápidos avances en nuestro conocimiento sobre todo el sustrato biológico de la mente. La neurociencia cognitiva y sus relaciones con la psicobiología. Número 8. Hasta el momento no se han abordado las relaciones entre la neurociencia cognitiva y la psicobiología, y cabe preguntarse cómo éstas se articulan. Como hemos visto en secciones anteriores, neurociencia cognitiva y fisiología y psicología fisiológica tienen algunas raíces comunes, aunque luego divergen en el curso de la historia para consolidarse como disciplinas con identidad propia por la influencia de otros antecedentes particulares. En el caso de la neurociencia cognitiva, estos, sin duda,
provienen de la psicología cognitiva, pero al margen de sus desarrollos históricos, la neurociencia cognitiva, en tanto que disciplina que combina el objeto de estudio de la psicología, la conducta, en su acepción más amplia, que incluye las actividades no observables, tales como las mentales, como por ejemplo en Segovia y Guillamón, con los métodos y las técnicas de las ciencias biológicas, ha de considerarse como explícitamente hacen, por ejemplo, Rosenwein, Lehmann y Breedlove, como una disciplina más de la psicobiología. En efecto, buena parte de su aproximación a la conducta proviene de planteamientos psicofisiológicos, estudio de sujetos humanos sanos mediante registros electrofisiológicos y neuropsicológicos, estudio de paciente con lesiones cerebrales mediante métodos conductuales. La neurociencia cognitiva también se nutre de la psicología fisiológica en su versión más restringida, al utilizar registros de actividades neuronal, unicelular o multiunitaria en animales. No obstante, más alejados de la neurociencia cognitiva, quedan otros planteamientos psicobiológicos, tales como la psicofarmacología, la genética de la conducta o la etiología. En este marco psicobiológico, la neurociencia cognitiva constituye una disciplina de síntesis donde convergen muchos planteamientos de la psicofisiología y la neuropsicología. Con los tres comparte objeto de estudio, las bases biológicas de la conducta y estrategias de investigación, la combinación de los métodos propios de las ciencias conductuales y biológicas. Esto también es pregunta de examen, ¿no? Que comparte la neurociencia cognitiva con la psicología fisiológica, la psicofisiología y la neuropsicología, ¿no? Comparte el objeto de estudio, que son las conductas, las bases biológicas de la conducta, donde se encuentran localizadas en el cerebro, y la estrategia de investigación, ¿no? Todo lo que es la metodología experimental. La combinación de los métodos propios de las ciencias conductuales y biológicas. Sin embargo, a pesar de mantener estrechas relaciones con estas disciplinas psicobiológicas, la neurociencia cognitiva establece límites claros con cada una de ellas. Con la psicofisiología, según la entienden Puerto, Carlson y de Abril, entre otros, comparten métodos fundamentalmente el del registro, aunque recientemente los de estimulación y lesión, gracias a la técnica de estimulación magnética transcraneal, la TMS, cuyos efectos acumulan lesiones transitorias. Pascual, León, Walsh y Roswell, Walsh y Cohen, pero no se interesa por sus grandes temas de investigación, que son sexo, hambre, sed, conducta maternal, o sus aproximaciones más moleculares a los procesos conductuales, por ejemplo a nivel hormonal, neuroquímico, de receptor, etc., que generalmente se llevan a cabo en estudios en animales. Con la psicofisiología, tal como lo define Coles, Donchin y Porges, Martínez Selva o Carretti, comparte una gran medida del objeto de estudio, los correlatos fisiológicos de la conducta en sujetos humanos y especialmente algunas de sus técnicas, el registro de actividad electromagnética cerebral espontánea o provocada. De hecho, en sus orígenes más inmediatos, antes de la aparición de las técnicas de neuroimagen hemodinámica, la neurociencia cognitiva podía nutrirse únicamente de la psicofisiología cognitiva. Donchin, Caris y Vachol, Coles y Gratton, pues los potenciales evocados constituían la única técnica disponible para obtener medidas fisiológicas no invasivas de actividad cerebral en sujetos humanos. Sin embargo, la aparición de la tomografía por emisión de positrones y posteriormente la resonancia magnética funcional relegaron a un segundo plano las técnicas psicofisiológicas, pues la mejor resolución espacial de aquellas las convertía en el instrumento óptimo para localizar en el cerebro
el sustrato modular de la cognición. Actualmente, con la aparente crisis paradigmática localizacionista de la neurociencia cognitiva, estamos presenciando un renovado interés por la aproximación de psicofisiológica a la cognición, pues la insuperable resolución temporal de las técnicas que utiliza la erigen en la aproximación más apropiada para establecer la neurodinámica temporal de la cognición. La psicofisiología es, sin embargo, una disciplina mucho más amplia, pues se ocupa de otros temas como la motivación, el estrés, el sueño, y utiliza otras variables y técnicas basadas en el registro de la actividad vegetativa que no son propias de la neurociencia cognitiva y normalizadas para el contexto cultural donde se utilizan. Test estandarizados, tales como la escala de inteligencia y memoria de Wechsler, el test de memoria visual de Benton, la figura completa del rey o baterías de exploración neuropsicológica, tales como la Halstead, el Reitan o la Luria Nebraska, ¿no? También, aunque en investigación, en contraste con las aplicaciones clínicas, estos test no se utilizan como instrumentos estandarizados, sino que las medidas que se recogen en el grupo de pacientes se comparan con las de un grupo control. La neuropsicología utiliza también paradigmas propios de la psicología experimental, tales como lo Stroop, el Passat o Stenberg, y paradigmas adaptados, dice, de la experimentación animal, que incluyen, entre otros ejemplos, tareas de discriminación perceptiva, de apareamiento, de respuesta demorada y algunos otros, ¿no? La neurociencia cognitiva, en cambio, utiliza paradigmas experimentales diseñados a propósito para poner a prueba hipótesis específicas sobre la organización cerebral de las funciones cognitivas que se pretende investigar, muchas veces importados o adaptados de modelos de la psicología cognitiva, como por ejemplo el de inhibición de retorno para el estudio de atención. Su estrategia principal de investigación se basa en el método de la subtracción de Donders, reintroducido en la psicología cognitiva por Stenberg y profusamente utilizado por Posner, para aislar unidades elementales de procesamiento cognitivo. Neurociencia cognitiva y neuropsicología también difieren en la naturaleza de las explicaciones que formulan sobre las funciones cerebrales. Generalmente la explicación neuropsicológica se da en términos de circuitería cerebral implicada como neuroanatómica. Dice, mientras que la explicación neurocognitiva es computacional, se construye en términos de las computaciones que tienen lugar en los nodos de la red, es decir, en términos de la transformación de la información entre la entrada y la salida del nodo, o incluso se intenta modelar funcionalmente mediante modelos simulados de redes neuronales. Y bueno, pues ahí terminaría lo que sería esos tres últimas hojas son como el compendio, ya todo lo que viene de más son las referencias de dónde se obtuvo este artículo y algún apéndice que, por ejemplo, actividades docentes, neurociencia cognitiva en España, ¿no? Si consideramos como indicador de la actividad científica en una disciplina particular la afiliación a las sociedades científicas que la representan, resulta interesante observar que la neurociencia cognitiva, entendida como tal, no ha penetrado en Europa con la excepción de Gran Bretaña, de la misma manera que en los Estados Unidos de América. En efecto, en 1998 únicamente 103 de los 916 miembros de la Cognitiva Neuroscience Society listados en su directorio, un 11% eran europeos, entre ellos 37 británicos y únicamente un español, ¿no? Aquí dice el autor. En España, la neurociencia cognitiva está ausente de los planes de estudio de la licenciatura en psicología y, por supuesto, de otras licenciaturas tales como medicina o biología. Y déjenme comentarles, hacerles el plan de la Universidad de Londres, que es muy similar a lo que es el plan
de estudios de la UNAM, muy clínico, tiene precisamente esta materia de bases neurológicas de la psicología, ¿no? Así tal cual venía en aquel entonces, no sé si haya habido algún cambio, pero sí se daba todas estas bases neurológicas, biológicas también, de lo que era la psicología. Muy interesante esa materia. Eso es aquí en México, ¿no? Y estoy hablando de los años 2005, 2006, por ahí, ¿no? Por ahí, 2005. Y bueno, ya tenemos casi 20 años de eso. Supongo que ya han de haber metido muchísimas otras cosas más, que actualmente lo que se está planeando, no es lo mismo la psicología. Los países más avanzados a veces en cuestiones de psicología es, lógicamente, Estados Unidos, España, y bueno, aquí en México está implementándose algunas cosas que ahí vamos, ¿no? Todavía en la UNAM que abarca mucho el positivismo y de repente un poquito el psicoanálisis con Freud, pero más bien el conductismo, ¿no? Y así como que más o menos. Pero actualmente con el doctor José Cruz, que se ha implementado un poquito, y con el doctor Luis Oblita se empezó a ver lo de mindfulness y otro tipo de estrategias para lo que era la psicología. En cuanto a lo que es la programación neurolingüística, tenía por ahí esas bases, ¿no? Bastante interesante. Y bueno, aquí dice: en España la neurociencia cognitiva está ausente de los planes de estudio de la licenciatura, nada más para que también aquí en México no nos sintamos tan, hay quién sabe de dónde está, dónde se viene. Actualmente ya se está haciendo la renovación del plan de estudio, que ya entra en vigor en el 2024 en lo que es la carrera de psicología en lo que es la UNAM, ¿no? Vamos a salir todos los que vamos con el plan anterior, pero ya desde el 2024 las nuevas generaciones vienen con el nuevo plan de estudio, que supongo vamos a ver cómo está, ¿no? Todo este plan de estudio, que está bastante interesante, ¿no? Siempre lo que es la psicología clínica de la UNAM, lleva mucha delantera por la practicidad y sobre todo porque es la cuna de la medicina, ¿no? Ahí de las mejores facultades es la Facultad de Medicina, tal cual. De ahí viene la Salle y de muchas otras universidades comparten incluso hasta aulas con la UNAM, ¿no? A veces por cuestiones de disección y todo esto. Y la base de lo que es la neuroanatomía y todo viene principalmente de lo que es la tradición médica, ¿no? Que esto es lo más importante dentro de lo que es la Facultad de Medicina, que no todas las escuelas lo tienen, y ahí sí la UNAM no hay como la UNAM, ¿no? Por ejemplo, no ven todo esto de lo que es la embriología y todo esto, ¿no? Pero se tendría que dar como 4 materias en un tronco común si quisiéramos abordar la psicología como algo más experimental, ¿no? Más con bases biológicas, no tanto con la terapia del lenguaje a través del psicoanálisis y otro tipo de estructuras, otro tipo de disciplinas como la Gestalt y otros, ¿no? Por ahí, otras tipo de terapias, ¿no? Pero en lo que sería la clínica tendría que meterse directamente la histología, la embriología, la anatomía y neuroanatomía como tronco común, además de la bioquímica, ¿no? Eso tendría que ser como debería de ir en lo que sería el plan de el primer semestre, por lo menos, de lo que son las carreras de psicología, sobre todo, ¿no? Porque realmente si uno no lleva esas bases, sí quedan muy trunco muchas cosas, se ven solamente como conocimiento general, pero no se llega a captar toda esta esencia de precisamente lo que sería la neurociencia cognitiva, ¿no? Dice, la neurociencia cognitiva está ausente de los planes de estudio de la licenciatura en psicología y por supuesto de otras licenciaturas tales como la medicina o la biología. La única referencia a esta disciplina que hemos hallado corresponde a una asignatura optativa ofertada desde el Departamento de la Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. En la licenciatura en psicología de la Universidad de Barcelona, Cuestión Filosófica
neurociencias cognitive, cuestiones filosóficas en las neurociencias cognitivas, del profesor Manuel García Carpintero. Sin embargo, esto nos sorprende, pues es posible que al tratarse de una disciplina reciente no haya habido ni el tiempo suficiente ni la tradición académica apropiada para favorecer su consolidación, y sobre todo porque casi se ve como la neuroanatomía, neurofisiología, ¿no? Casi muy unidas. Esta situación de práctica ausencia de la neurociencia cognitiva en los programas docentes de la Facultad de Psicología empieza a modificarse tímidamente mediante cursos monográficos en algunos programas del doctorado. Ahora, es que mucho lo lleva a lo cognitivo, a lo conductual. Y bueno, con la neuropsicología, según las definiciones de Junke y Barroso, o Colib Wishart, tienen también mucho en común. Ambas disciplinas comparten objetivo específico de estudio: las funciones psíquicas complejas y sus relaciones con la corteza cerebral. También comparten sujeto de estudio, el humano, en parte aproximación experimental, el estudio de pacientes neurológicos con métodos conductuales y el uso de técnicas de neuroimagen. A pesar de ello, existen diferencias evidentes que permiten a ambas disciplinas beneficiarse mutuamente sin renunciar a la propia identidad. Tenemos un poco que desde la página 14, 15 y 16 son claves de este artículo, que es un poquito también lo que vamos a analizar, porque ya nos ha llegado ahí algunos comentarios, ¿no? De cuestiones de lectura, de comprensión, ¿no? Que algunos, a veces el problema que tenemos para poder pasar nuestros exámenes y entender bien lo que dice, tenemos que echar mano de los diccionarios, de las palabras que no comprendemos, ¿no? En Google ya tenemos el diccionario de la Real Academia Española, luego podemos ver, o hay, en el caso de las materias ya específicamente, como en este caso de medicina, hay diccionarios médicos para poder, igual en YouTube, en Google también hay diccionarios médicos cibernéticos, digitales, en donde podemos revisar alguna terminología propia. Y así hay para cada materia: matemáticas, física, biología, ¿no? Independientemente, comunicación, de qué área de conocimiento aborden. En este caso estamos hablando de las casi tronco común de psicología, medicina, ¿no? Principalmente. Y bueno, en primer lugar dice la diferencia más destacada entre ambas disciplinas tiene que ver con la naturaleza de las pruebas conductuales que utilizan. En neuropsicología es habitual el uso de pruebas psicométricas específicas de funciones cerebrales adaptadas y normalizadas para el contexto cultural donde se utilizan. Test estandarizados, tales como la escala de inteligencia y memoria de Wechsler, el test de memoria visual de Benton, la figura completa del rey o baterías de exploración neuropsicológica, tales como la Halstead, el Reitan o la Luria Nebraska, ¿no? También, aunque en investigación en contraste con las aplicaciones clínicas, estos test no se utilizan como instrumentos estandarizados, sino que las medidas que se recogen en el grupo de pacientes se comparan con las de un grupo control. La neuropsicología utiliza también paradigmas propios de la psicología experimental, tales como lo Stroop, el Passat o Stenberg, y paradigmas adaptados, dice, de la experimentación animal, que incluyen, entre otros ejemplos, tareas de discriminación perceptiva, de apareamiento, de respuesta demorada y algunos otros, ¿no? La neurociencia cognitiva, en cambio, utiliza paradigmas experimentales diseñados a propósito para poner a prueba hipótesis específicas sobre la organización cerebral de las funciones cognitivas que se pretende investigar, muchas veces importados o adaptados de modelos de la psicología cognitiva, como por ejemplo el de inhibición de retorno para el estudio de atención. Su estrategia principal de investigación se basa en el método de la subtracción de Donders, reintroducido en la psicología cognitiva por Stenberg y profusamente utilizado por Posner, para aislar unidades elementales de procesamiento cognitivo. Neurociencia cognitiva y neuropsicología también difieren en la naturaleza de las explicaciones
que formulan sobre las funciones cerebrales. Generalmente la explicación neuropsicológica se da en términos de circuitería cerebral implicada como neuroanatómica. Dice, mientras que la explicación neurocognitiva es computacional, se construye en términos de las computaciones que tienen lugar en los nodos de la red, es decir, en términos de la transformación de la información entre la entrada y la salida del nodo, o incluso se intenta modelar funcionalmente mediante modelos simulados de redes neuronales. Y bueno, pues ahí terminaría lo que sería esos tres últimas hojas son como el compendio, ya todo lo que viene de más son las referencias de dónde se obtuvo este artículo y algún apéndice que, por ejemplo, actividades docentes, neurociencia cognitiva en España, ¿no? Si consideramos como indicador de la actividad científica en una disciplina particular la afiliación a las sociedades científicas que la representan, resulta interesante observar que la neurociencia cognitiva, entendida como tal, no ha penetrado en Europa con la excepción de Gran Bretaña, de la misma manera que en los Estados Unidos de América. En efecto, en 1998 únicamente 103 de los 916 miembros de la Cognitive Neuroscience Society listados en su directorio, un 11% eran europeos, entre ellos 37 británicos y únicamente un español, ¿no? Aquí dice el autor. En España, la neurociencia cognitiva está ausente de los planes de estudio de la licenciatura en psicología y, por supuesto, de otras licenciaturas tales como medicina o biología. Déjenme comentarles, hacerles el plan de la Universidad de Londres, que es muy similar a lo que es el plan de estudios de la UNAM, muy clínico. Tiene precisamente esta materia de bases neurológicas de la psicología, ¿no? Así tal cual venía en aquel entonces, no sé si haya habido algún cambio, pero sí se daba todas estas bases neurológicas, biológicas también, de lo que era la psicología. Muy interesante esa materia, que eso es aquí en México, ¿no? Y estoy hablando de los años 2005, 2006, por ahí, ¿no? Por ahí 2005. Y bueno, ya tenemos casi 20 años de eso. Supongo que ya han de haber metido muchísimas otras cosas más, que actualmente lo que se está planeando, no es lo mismo la psicología. Los países más avanzados a veces en cuestiones de psicología es lógicamente Estados Unidos, España, y bueno, aquí en México está implementándose algunas cosas que ahí vamos, ¿no? Todavía en la UNAM abarca mucho el positivismo y de repente un poquito el psicoanálisis con Freud, pero más bien el conductismo, ¿no? Y así como que más o menos. Pero actualmente con el doctor José Cruz, que se ha implementado un poquito, y con el doctor Luis Oblita se empezó a ver lo de mindfulness y otro tipo de estrategias para lo que era la psicología. En cuanto a lo que es la programación neurolingüística, tenía por ahí esas bases, ¿no? Bastante interesante. Y bueno, aquí dice, en España la neurociencia cognitiva está ausente de los planes de estudio de la licenciatura, nada más para que también aquí en México no nos sintamos hay quién sabe de dónde está, dónde se viene. Actualmente ya se está haciendo la renovación del plan de estudio que ya entra en vigor en el 2024 en lo que es la carrera de psicología en lo que es la UNAM, ¿no? Vamos a salir todos los que vamos con el plan anterior, pero ya desde el 2024 las nuevas generaciones vienen con el nuevo plan de estudio, que supongo vamos a ver cómo está, ¿no? Todo este plan de estudio, que está bastante interesante, ¿no? Siempre lo que es la psicología clínica de la UNAM, lleva mucha delantera por la practicidad y sobre todo porque es la cuna de la medicina, ¿no? Ahí de las mejores facultades es la Facultad de Medicina, tal cual. De ahí viene la Salle y de muchas otras universidades comparten incluso hasta aulas con la UNAM, ¿no? A veces por cuestiones de disección y todo esto. Y la base de lo que es la neuroanatomía y todo viene principalmente de lo que es la tradición médica, ¿no? Que esto es lo más importante dentro de lo que es la Facultad de Medicina, que no todas las escuelas lo tienen, y ahí sí la UNAM no hay como la UNAM, ¿no? Por ejemplo, no ven todo esto de lo que es la embriología y todo esto, ¿no? Pero se tendría que dar como 4 materias en un tronco común si quisiéramos
abordar la psicología como algo más, más experimental, ¿no? Más con bases biológicas, no tanto con la terapia del lenguaje a través del psicoanálisis y otro tipo de estructuras, otro tipo de disciplinas como la Gestalt y otros, ¿no? Por ahí, otras tipo de terapias, ¿no? Pero en lo que sería la clínica tendría que meterse directamente la histología, la embriología, la anatomía y neuroanatomía como tronco común, además de la bioquímica, ¿no? Eso tendría que ser como debería de ir en lo que sería el plan de el primer semestre, por lo menos, de lo que son las carreras de psicología sobre todo, ¿no? Porque realmente si uno no lleva esas bases, sí quedan muy trunco muchas cosas, se ven solamente como conocimiento general, pero no se llega a captar toda esta esencia de precisamente lo que sería la neurociencia cognitiva, ¿no? Dice, la neurociencia cognitiva está ausente de los planes de estudio de la licenciatura en psicología y por supuesto de otras licenciaturas tales como la medicina o la biología. La única referencia a esta disciplina que hemos hallado corresponde a una asignatura optativa ofertada desde el Departamento de la Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. En la literatura, en la licenciatura en Psicología de la Universidad de Barcelona, Cuestión Filosófica en Neurociencias Cognitivas, Cuestiones filosóficas en las neurociencias cognitivas, del profesor Manuel García Carpintero. Sin embargo, esto no sorprende, pues es posible que al tratarse de una disciplina reciente no haya habido ni el tiempo suficiente ni la tradición académica apropiada para favorecer su consolidación, y sobre todo porque casi se ve como la neuroanatomía, neurofisiología, ¿no? Casi muy unidas. Esta situación de práctica ausencia de la neurociencia cognitiva en los programas docentes de la Facultad de Psicología empieza a modificarse tímidamente mediante cursos monográficos en algunos programas del doctorado. Ahora, es que mucho lo lleva a lo cognitivo, a lo conductual. Ya lo conductual es pasado, ¿no? Pavlov y todo este tipo de cosas, Watson, ¿no? Sí es mucho conductismo, pero hay más que el conductismo, ¿no? La psicología, el problema fue de mucho premio-castigo, ¿no? Más que pensar en lo que era la voluntad, la palabra, ser consciente uno, su propia terapia, su propia saneamiento, ¿no? A través de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Que es un poquito lo que maneja el psicoanálisis, que puede ser mucho más actual a veces el psicoanálisis, mucho más revelador dentro de lo que es la personalidad que el propio conductismo, ¿no? El conductismo a veces, si haces eso bien, felicidades, y si haces eso mal, te castigo, pero hay veces que ni siquiera hay veces que la gente no es ni tan consciente, ¿no? A lo mejor es un hábito que aprendió de muchos y estaba bien para él, ¿no? Pero no sabe por qué le castigas y dice, pues está bien, ¿no? Pero ¿por qué? Y le sigues castigando, le siguen dando los choques, ¿no? Y esto es lo que a lo mejor que esta ciencia de neurociencia cognitiva no le da así como una respuesta como tal, porque es mucho premio castigo, ¿no? Muy pavloviano, muy como esto que maneja principalmente la película de Naranja Mecánica, ¿no? El muchacho ante la sociedad ya se convirtió, modificó sus conductas, ¿no? Pero realmente no está convencido de eso. Él en su imaginación, en su psique y en su mundo interior sigue visualizando la realidad como aprendió a vivirla, que de alguna forma era muy psicópata, ¿no? Un delincuente. Entonces tiene que haber otro tipo de estrategias dentro de la psicología. Una cosa es que yo vea la neurociencia cognitiva o los procesos cognitivos y vea cuáles son sus bases biológicas y esto, pero no que todo quiera reducirlo a un premio y un castigo, ¿no? Porque eso es el condicionamiento, todo esto no funciona. En algún momento la misma gente se va a revelar, esta misma estructura de la terapia se va a deshacer y va a volver a caer, van a recaer, ¿no? Como en los alcohólicos, va a volver a recaer a los mismos vicios, hábitos y que aprendió, porque pues al final solamente era el premio o el castigo, ¿no? Y no había un convencimiento, una libertad, una voluntad, realmente a lo mejor un arrepentimiento en todo caso, cuando son conductas muy delictivas, como cuando asesinan, cuando roban, cuando violan, ¿no? O sea, no hay realmente una conciencia de lo que se hace, y que esto es muy importante
incluir en la psicología, ¿no? Y que a veces esto no llega a ser tan funcional más que para saber qué es lo que vamos a ver más adelante en el curso, ¿no? Que a ver dónde está, dónde está a menos que seamos neurocirujanos, otra cosa a veces nada más es cuestión memorística de dónde está cada uno de las estructuras, ¿no? En un mapa, porque a veces ni siquiera se tiene el contacto físico real. Nosotros vemos a una persona, pero no alcanzamos a ver todas sus estructuras biológicas, ¿no? Independientemente más nos comunicamos con ellos a través de las conductas, a través de las emociones, a través de sus ideas, de sus sentimientos, de sus pensamientos, ¿no? Que es un poco la base de neurociencia, a menos que estemos metidos literalmente en cuestiones de investigación experimental y estar ahí con todo un rollo, y que también difiere, y muchos psicólogos, o por lo menos yo difiero mucho, de también, sí es cierto, los animales tenemos la ontología, un tronco común ontológico, pero nunca se va a comparar el ser humano con estas psicologías comparadas, ¿no? Con estos estudios comparados del primate, de la rata, de los murciélagos, de todo, ¿no? Porque siempre el humano es todo un misterio, ¿no? Todo un misterio que sí nos ayudaría a acercarnos a ellos, pero no siempre, ¿no? Dice, esta situación de práctica ausencia de la neurociencia cognitiva en los programas docentes de las facultades de psicología empieza a modificarse tímidamente mediante cursos monográficos en algunos programas de doctorado. Así, por ejemplo, hemos hallado que la Universidad de Granada ofrece en su programa de Psicología Experimental y Neurociencia del Comportamiento, y desde el área del conocimiento de la psicología básica, un curso sobre neurociencia cognitiva, ¿no? Cognitiva, Dr. Pío Tudela. El área de la psicobiología de la Universidad de Les Illes Balears ofrece asimismo un programa de doctorado en psicología que incluye una opción de especialización en neurociencia cognitiva, el doctor Pedro Montoya y Francisco Barceló, ¿no? Al cual contribuimos con el curso Research Electrofisiológica en Neurociencia Cognitiva, investigación electrofisiológica en neurociencia cognitiva, de 3 créditos, similar al que venimos impartiendo en la Universidad de Barcelona desde el curso de 1993-1994, que si vemos ya son ya ni siquiera se tendría que incluir, o los estudios que se haría desde estos años, 1993, sería ya bastante obsoleto, ¿no? Para incluso incluirlos en las tesis. Lo que se tendría que incluir era qué están haciendo, pero actualmente. Ya es información bastante obsoleta, ¿no? Lo que nos están ofreciendo, porque recuerden que ustedes tienen que incluir en sus tesis, en sus trabajos, por lo menos lo que son referencias que no pasen de 5 años, ¿no? De antigüedad. Entonces, si estamos hablando de una ciencia de 1993, sí es importante que se sepa que es prácticamente, entre comillas, nueva, porque es 93, 94, no es tan antiguo, ¿no? Algunos dirían sí es antiguo porque es el siglo pasado, ¿no? Pero de todas formas, para crear ya tendría que haber muchísimo más literatura y tendría que tener más fuerza, y aquí todavía dice que así como que está, como que fue de esas ciencias perdidas, ¿no? O sustituibles por otras disciplinas. Dice, primero con el título de Neurofisiología Cognitiva, y a partir de 1997 con el de Electrofisiología y Neurociencia Cognitiva, actualmente en el programa de doctorado en Neurociencias. También tenemos lo que sería la investigación. La situación de la neurociencia cognitiva en el ámbito de la investigación ha experimentado en años recientes un fuerte impulso, dice, aunque hasta la fecha pocos son los autores españoles que han publicado en la revista insignia de la especialidad Journal of Cognitive Neuroscience, entre ellos Carretier, Martín, Hinojosa, Mercado, ¿no? Y bueno, aquí hay una serie de autores, Carmona, Cantena, ¿no? Fuentes, Valle, ¿no? Existen, dice, varios grupos de investigación aglutinados, la mayoría en la Sociedad Española de Psicofisiología, SEPF, que mediante la técnica de los potenciales evocados se ha adentrado en el terreno de la neurociencia cognitiva. Nos referimos a las investigaciones sobre alteraciones neurocognitivas en hijos de alcohólicos de Fernando Cadaveira.
¿no? Por ejemplo, sobre el retardo mental y el envejecimiento de Fernando Díaz, ambos, por ejemplo, ha pasado algo que aquí hablan sobre lo proyectivo no es experimental, ¿no? O si ustedes hicieran, o si los psicólogos, los que están estudiando y hacen experimentación, hicieran un mapeo, ¿no? Una cartografía de todas las áreas que se encienden, por así decir, en esta red neuronal cerebral, se encienden cuando hacen una proyección, ahí sí entraría muy bien esta ciencia, ¿no? Neurociencia cognitiva. Yo estoy en contra de que digan que es así como que no es experimental. Claro que es experimental, ¿no? Claro que se pueden establecer patrones, aunque difiera de un lado a otro, de un paciente a otro, porque es muy personal y es proyectivo lo que cada persona tiene. Se tiene un estándar para poder calificar, aunque no manejen el bien, el mal, ¿no? El bueno, el si pasaste, no pasaste. Se sabe de un estándar, se hace una contabilización de ciertos números de respuestas similares, ¿no? Entonces, si esas ciertas personas con ciertos trastornos o con ciertas actitudes y conductas se contabilizaran y aparte se les hiciera el mapeo en cuanto a un electroencefalograma o se les midiera en ese momento a lo mejor tal vez con algunas mediciones de imagen, ¿no? Una tomografía, algo diferente, cuando en el momento que están haciendo la prueba proyectiva, yo creo que pudiéramos descubrir otro tipo de cosas y sí funcionaría todo esto, ¿no? Porque es como que de desacreditar todo lo que es proyectivo, ¿no? Cuando también es parte del ser humano y también se están dando funciones o se están activando estímulos perceptivos, ¿no? Auditivos, visuales, ¿no? Kinestésicos, ¿no? Incluso el mismo pensamiento, procesos también elevados cuando se está haciendo o aplicando esa prueba, por ejemplo, el test de Rorschach, ¿no? Eso variaría muchísimo. También tenemos, dice, sobre el retardo mental, ¿no? Aquí dice, la técnica de los potenciales evocados se ha adentrado en el terreno de la neurociencia cognitiva. Nos referimos a las investigaciones sobre las alteraciones neurocognitivas en hijos de alcohólicos, ¿no? De Fernando Cadaveira, o sobre el retardo mental y el envejecimiento, ¿no? De Fernando Díaz, ambos en Santiago de Compostela. A los trabajos sobre atención visual de Carlos Gómez en Sevilla, a los estudios sobre percepción de caras o emoción realizados en la Universidad Autónoma de Madrid por Jaime Iglesias y Luis Carretier, respectivamente, a los de Manuel Martín Gloech en la Universidad Complutense en Madrid sobre procesamiento semántico. También dice a los de Pedro Montoya sobre el dolor, a los trabajos de Francisco Barceló sobre mecanismos cerebrales de la atención, también a los de Fernando Valle Inclán sobre el efecto Simón, ¿no? Y el efecto accesorio, a las investigaciones sobre el procesamiento cognitivo durante el sueño, llevadas a cabo por Mercedes Atienza y José Luis Cantero en Sevilla. También y a nuestro propio trabajo sobre los mecanismos cerebrales de la percepción auditiva y la atención involuntaria, ¿no? Y es un poquito, bueno, ya las notas que manejan, que sería un poquito como concluimos este artículo. Así es que bueno, esperemos que haya quedado un poco claro, que lo hayamos digerido. Así vamos a estar trabajando con algunos temas, con algunos artículos que creamos que son importantes para lo que es el curso, ¿no? Así es que bueno, pues los veo en un próximo tutorial.